Bueno, buenos días. En primer lugar, pedir disculpas por el retraso que hemos tenido a la hora de inicio de esta retransmisión de una nueva jornada de debate. Dar la bienvenida especialmente a los socios de Asaja Sevilla que nos estén siguiendo en directo a través del canal YouTube de Asaja Sevilla y, por supuesto, a todas las personas que nos estén siguiendo en directo. Como sabéis, estamos en el inicio de una nueva jornada de debate dentro del proyecto Life Agromitiga. Es un proyecto en el que estamos participando de Asaja Sevilla, un proyecto que coordina la Asociación Española de Agricultura y Conservación Suelos Vivos, en la que colabora la Universidad de Córdoba, en la que colabora el IFAPA, la Consejería de Agricultura y la Federación Europea de Agricultura y Conservación. Llevamos 3 años trabajando, iniciamos este proyecto en septiembre del 2018 y está prevista su finalización en septiembre de 2022. Y el objetivo que nos marcábamos en este proyecto ambicioso era buscar estrategias desde el sector agrario que permitan pues contribuir a mitigar el cambio climático y muy especialmente ser capaces de desarrollar una metodología que nos permita pues cuantificar el balance o la capacidad de secuestro de carbono por parte del sector agrario y que eso pueda ser de utilidad en lo que ahora se denomina mecanismos de compensación o sistemas de comercio de emisiones. Este es un proyecto que se desarrolla en varios países de la Unión Europea, concretamente en la cuenca mediterránea. Estamos hablando de Portugal, Italia, Grecia y España. Y concretamente en España, en Andalucía es el referente o laboratorio, gracias, entre otras cosas, a la red de fincas de colaboradoras que están dentro del proyecto, a las cuales aprovecho yo para agradecer muy especialmente a los agricultores que aportan y que colaboran con esa red. Son 36 fincas colaboradoras. Y como digo, Andalucía aporta ese laboratorio, si me permiten la expresión, dentro del proyecto y muy especialmente pues Sevilla por el protagonismo que tiene por su diversidad productiva. La jornada va a tener una duración aproximada de 1 hora 45 minutos. Va a consistir en una ponencia introductoria y posteriormente una mesa redonda. Yo quiero aprovechar aquí para agradecerle a todos los ponentes que hoy van a estar a lo largo de esta jornada, pues su presencia hoy aquí, en este marco al aire libre, donde podemos participar con la seguridad que ahora demanda esta pandemia y, como digo, nuestro agradecimiento en nombre de Asaja Sevilla que estén hoy participando en esta jornada. Sin más, yo me gustaría dar la bienvenida muy especialmente y darle paso a la introducción a la nueva PAC a partir de 2023, que es la primera ponencia introductoria. Luego vendrá la mesa redonda. En la mesa redonda la coordinará una periodista que le agradecemos mucho su colaboración, Natalia Ortiz Barquero. Ella es periodista de ABC, colabora también en el portal Agrónoma y, aparte de la buena pluma que tiene, que nosotros conocemos, en nombre de los agricultores y ganaderos, nosotros le agradecemos muchísimo que haya un periodista, porque cada vez hay menos especializado y con sensibilidad para el sector agrario, y ella lo tiene, ¿no? Y por eso, como digo, te agradecemos mucho, Natalia, que estés aquí con nosotros. Y a continuación, el ponente que va a comentar una introducción a la nueva PAC y que luego participará en la mesa redonda, y Natalia pues hará la presentación de los ponentes, es Armando Martínez Vilela, al que yo le agradezco muchísimo que esté aquí. Armando es coordinador de Agricultura, de Agricultura y Ganadería de la Secretaría General de Agricultura. Pero sobre todo, Armando nos conocemos desde hace 20 años, ahora mismo estábamos comentando, nos conocemos desde antes. Armando precisamente fue director ejecutivo de la Asociación Europea de Agricultura y Conservación y luego pues pasó a la función pública, donde la verdad es que, como es un todoterreno, si me permite esa expresión, todoterreno bueno, y concienzudo y trabajador, pues ha pasado pues prácticamente por muchísimos ámbitos de la Consejería de Agricultura. Ha estado en responsabilidades como jefe de servicio en agricultura ecológica, ha estado en organismos de seguimiento y control de ayudas FAGA, ha sido subdirector de producción agrícola y ganadera, ha sido coordinador del IFAPA y bueno, pues ahora pues está desarrollando esas labores de coordinador en la Secretaría General. Pero sobre todo es un experto en la reforma, un estudioso y un experto, yo me atrevo a decir, en las reformas de las sucesivas reformas de la PAC. Antes del inicio de esta jornada estábamos hablando y hablamos de que ya esta es para la tercera, que creo que Armando ya se ha estudiado, se ha trabajado y además aporta, ¿no? Y por lo tanto su opinión hoy aquí es muy válida y nos va a interesar mucho, sobre todo porque el contexto en el que hemos querido también desarrollar esta jornada es un contexto muy, muy, muy oportuno. Es decir, ahora mismo estamos en una encrucijada sobre la nueva reforma de la PAC, donde tenemos muchas más incertidumbres que certezas.
estamos hablando de que tenemos una repercusión para Andalucía muy importante. Andalucía se juega muchísimo en esta nueva reforma de la PAC. Sevilla especialmente se juega muchísimo. Los socios de Asada Sevilla lo conocen por nuestras informaciones y publicaciones. Llevamos trabajando en esta nueva reforma desde hace ya más de un año de manera muy dura, pero ahora estamos en la recta final y además no solamente estamos trabajando con los gabinetes, con las administraciones a nivel nacional, a nivel comunitario en una primera fase y ahora a nivel autonómico, sino que evidentemente también estamos protestando en la calle. Precisamente el pasado 15 de abril, pues todos los socios conocen que tuvimos un acto de concentración aquí en la Plaza de España y una serie de concentraciones que estamos llevando en unión con todo el sector agrario, precisamente porque las noticias que nos vienen de esta propuesta de reforma pues no son muy positivas y son bastante peligrosas para lo que Andalucía se juega. Estamos hablando de modelo de regiones, estamos hablando de nuevo modelo de ayudas directas, de una nueva definición de lo que sería el agricultor genuino, de los derechos, de una convergencia además muy acelerada que ya ha provocado fuertes distorsiones. Estamos hablando de pagos redistributivos, capping, ayudas asociadas, intervenciones sectoriales y de un tema muy importante que marcará gran parte del debate que nos va a llevar en esta jornada, que son los ecoesquemas, ¿no? Y que lógicamente pues es es una parte de la nueva denominada arquitectura verde. Y para eso, pues contamos con expertos ponentes en la mesa redonda y ahora en una introducción que nosotros le hemos pedido a Armando que haga y que enmarque, que seguramente pues será muy oportuna, pues lo que Armando nos pueda introducir ahora mismo, estas pinceladas que él va a dar con carácter general, pero muy certeras, para ponernos en situación de cómo está ahora mismo el estado de debate de la reforma de la PAC. Muchísimas gracias, Armando, y te cedo la palabra. Bien, pues muchas gracias, Eduardo. Yo creo que tengo aquí. ¿Se escucha bien, no? ¿Se escucha bien, no? Vale. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias, Eduardo, por tus amables palabras y muchas gracias al proyecto y a Saja Sevilla por la invitación. Efectivamente, estamos en un momento muy oportuno, el momento clave de la reforma de la paz. Estamos en los próximos meses, de aquí a final de año, pero también en junio y en julio van a ser meses decisivos para cómo se va a configurar esta PAC. Efectivamente, todavía quedan muchas incógnitas, entonces lo que voy a hablar es de cómo está la situación y qué es lo que podemos esperar, pero todavía no se puede dar ni mucho menos por cerrada la paz, porque todavía queda por cerrarse a nivel europeo, es decir, a nivel europeo el camino de esta reforma, bueno, las primeras ideas ya se lanzaron casi hace 5 años, pero ya la propuesta sobre la mesa de la comisión fue en 2018, hace 3 años, desde hace 3 años están hablando, en octubre de 2020 ya los Estados miembros fijaron un acuerdo entre ellos de su posición primera y el Parlamento Europeo, que también desde la anterior reforma ya tiene mucho que decir en la paz, también fijó su posición inicial. Ahora mismo están las 3 instituciones europeas debatiendo los últimos aspectos, entre los cuales uno central y en el que está dando lugar a más debate es el tema de la ambición verde de la reforma, la nueva arquitectura verde, que todavía queda por definir cuánto presupuesto se va a destinar, hasta qué nivel las prácticas van a tener un componente europeo, las van a definir los Estados miembros. Ahí queda bastante camino. Luego hablaré un poco más de este tema. Pero luego, sobre todo, es una reforma que deja mucho del diseño de la PAC en manos de los Estados miembros. Entonces, casi más importante que ese debate europeo, que se cerrará entre este mes y el mes que viene, se espera que se cierre, vendrá luego el debate nacional, que también estamos ya en él desde 2019, que se iniciaron una serie de grupos de trabajo, pero que una vez que se queden fijadas las posiciones europeas, ya digo, en estos 2 meses, pues a lo largo del mes de junio, julio, se espera que termine de definirse en grandes líneas lo que será esa PAC nacional en España. Luego, a lo largo de 2021, se terminarán de diseñar muchos aspectos, o sea, seguramente ahora en julio pues, se definan las grandes líneas, cómo serán los ecoesquemas, qué es presupuesto, cómo será el pago básico, cuántas regiones habrá nuevas, etcétera, y a lo largo de aquí a finales de año pues habrá que terminar de hacer toda la letra fina, que muchas veces es donde está casi lo más importante, ¿sí? En el diablo están los detalles. 2022 lo dedicaremos a sacar toda la normativa, se definirán los reales decretos del Pilar 1, también todas las órdenes de ayuda del Pilar 2, modernización, instalación de jóvenes, agroambientales futuras, etcétera, para que en 2023 estemos ya en marcha con la nueva PAC.
O sea, que nos quedan unos meses por delante de diseño y luego de 2022 ya de toda la normativa, etcétera, bastante interesante, ¿vale? Bueno, la reforma de la PAC que se está planteando, entrando ya en el detalle, bueno, no es algo nuevo, ya todos conocemos que la PAC cada 5 o 6 años pues tenemos una reforma, eso nos pasa desde el año 92 que empezó la reforma Mascherry con la introducción de las ayudas directas, luego la reforma de la Agenda 2000 que profundizó en la sustitución de mecanismos de mercado por las ayudas acopladas, y a partir de 2003 pues vivimos lo que fue el desacoplamiento de las ayudas directas con la introducción del pago único, eso, empezamos a funcionar con él en el 2006, y posteriormente el pago básico y el modelo por tramo de ayudas desacopladas, el pago verde, etcétera, a partir del año 2015, ¿vale? Bueno, pero todas estas reformas, y ahora tenemos una nueva reforma, todas estas reformas sí han tenido una serie de elementos en común. El primer elemento es que cualquier definición, cualquier nuevo instrumento que se haya introducido, se ha hecho de una manera que no haya habido gran afectación de las rentas de los sectores y de los territorios. Es decir, siempre se ha tratado de respetar que los territorios, que los sectores y que incluso los agricultores a nivel particular, aunque hayan ido cambiando los instrumentos, hayamos pasado de ese sostenimiento de precios a la ayuda acoplada y luego a la ayuda desacoplada, que de alguna manera no se impactara su renta, porque los sectores tienen diferentes necesidades. No es lo mismo el sector de los cereales que el sector de frutas y hortalizas o que el sector de aceite de oliva, y además, de alguna manera, la historia de las ayudas también ha condicionado a esos sectores. Entonces, no se podían hacer grandes alteraciones, ya digo, ni en los territorios ni en los sectores, y siempre se ha respetado en la PAC. Otra segunda cuestión que han tenido las reformas, una segunda característica, es que siempre han sido paulatinas. O sea, cualquier introducción de elementos, en primer lugar, el pasar de sostenimiento de precios a ayudas acopladas se hizo a lo largo de más de 10 años, el desacoplamiento de las ayudas y el paso al modelo de pago básico también ha sido 13 o 14 años lo que ha durado. Entonces, cualquier cambio de instrumento ha sido muy paulatino, también para tener en cuenta esa afectación de los sectores, etcétera, ¿vale? Y una tercera característica es que cada vez se le ha dado más margen de maniobra, mayor flexibilidad a los Estados miembros, ¿vale? Bueno, esta reforma en concreto, podríamos decir que es una reforma que a nivel europeo no plantea grandes novedades. Sí algunas, pero no plantea un cambio profundo de reforma como sucedió en 2015 con el nuevo modelo por tramo, en 2006 con el pago único. Esta no es una reforma que a nivel europeo exija un gran cambio de modelo. Lo deja en manos de los Estados miembros. Entonces, los Estados miembros son los que decidirán si quieren continuar con un modelo similar al que tienen actualmente o quieren cambiar profundamente, porque es que deja margen de maniobra. Los reglamentos, tal como están en su día, ya digo, todavía no se ha terminado de definir, pero dejan ese margen de maniobra, ¿vale? Entonces, no es una reforma que tenga por qué ser un gran cambio. Los reglamentos actuales permitirían prácticamente el modelo que hay en España seguirlo en un 90 o un 80% de sus posibilidades, ¿vale? A pesar de ello, sí que hay algunas novedades. Entonces, que es donde me voy a centrar. Quizás estas novedades podríamos hablar en primer lugar del agricultor genuino. Agricultor cambia la definición. Sabemos que actualmente para percibir la ayuda, pues es muy breve. Luego en el debate pues podemos, pues me pidieron que fuera un cuarto de hora, con lo cual un cuarto de hora, imagináis que todo lo que es esta reforma, sintetizarla, pero voy a ir a los principales aspectos que luego ya digo podemos desarrollar. Primera cuestión, agricultor genuino. Sabemos que actualmente para cobrar ayudas directas hay que ser agricultor activo. Entonces, ahora ese agricultor activo se cambia por la nueva definición de agricultor genuino. Actualmente sabemos que agricultor activo es no estar en una lista negativa, donde están pues, las inmobiliarias, aeropuertos, campos de golf, etcétera, que incluso si luego demuestran que tienen una actividad agraria importante, también pueden volver a entrar. Pero en principio es una lista negativa de entidades que se quedan fuera, aunque luego se pueden repescar. Bueno, la definición de agricultor genuino a nivel europeo queda muy amplia. Se define que en definitiva lo que tendrás que dejar fuera de esa definición y por tanto no cobrar ayudas directas es aquellos para los que su actividad agraria sea insignificante, sea muy reducida, ¿vale? Ese es el factor. Te dicen que puedes utilizar como índice, como indicador de que eres agricultor genuino, pues está en registro, o un porcentaje de que tus ingresos sean ingresos agrarios, o la actividad agraria, definida de alguna manera actividad agraria, deja mucho margen de maniobra, ¿vale?
A nivel español, los debates se han orientado a utilizar como indicador los ingresos agrarios sobre los ingresos totales, es decir, calcular en base a, pues, a las declaraciones de renta, etcétera, o a las sociedades jurídicas, pues sus ingresos, ver los ingresos totales que tiene una persona, física o jurídica, y ver qué parte de esos son ingresos agrarios, ¿vale? En concreto, los últimos debates que está habiendo entre Ministerio y Comunidades Autónomas, pues hablaba que ese indicador podría estar entre el 20 y el 30%, ¿vale? Una cosa que además se añadió a nivel europeo es la posibilidad de que aquellos que cobren hasta un nivel determinado de ayuda, un umbral, que puede ser hasta 5.000 euros, pues quedan exentos de tener que cumplir esta condición, ¿vale? Que lógicamente son los más afectados. Si ponemos un 20% de ingresos agrarios sobre ingresos totales, lógicamente cuanto menos ingresos tengan, menos ayudas tienen. Entonces los que tienen ayudas escasas, como 1.000 euros o 1.500, pues lógicamente es difícil que vivan de la agricultura, sino que van a tener otras actividades y son los que tenían más riesgo de quedarse fuera, ¿vale? Aquí la postura de Andalucía es que no sobra ningún agricultor en la actualidad. En Andalucía tenemos una agricultura muy diversificada, tenemos una agricultura con muchos profesionales de la agricultura que prácticamente tienen el 100% de su renta de la agricultura, pero también tenemos lo que se llama ahora en el argot europeo los agricultores pluriactivos, que más que en definitiva, que personas que tienen una actividad agraria y otras actividades económicas, pero que muchas veces esa actividad agraria, que a lo mejor un 10% o un 20% de su renta o un 25%, supone una renta importante para ellos y además supone un factor de fijación de población en las zonas rurales, etcétera. Andalucía, pues gracias a Dios, frente a otras comunidades autónomas, no tiene un rasgo, bueno, algunas zonas concretas sí, pero en general no tenemos un riesgo de despoblamiento como el que está habiendo en Castilla y León, en zonas de Castilla-La Mancha o de Aragón. Aquí lo tenemos y creemos que en gran parte es por esa actividad agraria, que sabemos que en muchas zonas de olivar y de hortícola, etcétera, pues hace que tengan compaginen esa actividad agraria con otras actividades económicas. Por lo tanto, nosotros creemos que el factor fundamental para el agricultor genuino tiene que ser desempeñar una actividad agraria. Es verdad que no queremos que la ayuda vaya a quien no desempeña una actividad agraria efectiva y real. Entonces, ese debe ser el factor fundamental, ¿vale? Entonces, por ahí es nosotros donde queremos que debe ir la definición. Segundo elemento importante de la reforma, luego entraremos si queréis más debate, estoy siendo muy conciso. Segundo elemento de la reforma es el tema del pago básico, ¿vale? Ahora se va a llamar ayuda básica a la renta, pero en definitiva lo mismo. Sabemos que actualmente la mayoría de los agricultores, excepto aquellos que tienen ayudas asociadas porque estén en algodón o en remolacha, etcétera, pero la mayoría de los agricultores, más o menos su ayuda es 2/3 es el pago básico y 1/3 es el pago verde. Es más o menos lo que tiene la gran mayor parte de los agricultores. En el futuro, ese pago básico a nivel de agricultores viene a ser casi 2/3, a nivel nacional viene a ser casi un 56% de la ayuda. En el futuro se mantiene un pago básico similar al actual y con un presupuesto que a lo mejor baja, todavía no sabemos, pero que bueno, estará en torno al 50%, entre el 50 y 60%, pensamos que estará también. Entonces, podríamos decir el sucesor del pago básico. ¿Qué pasa? Pues que la normativa europea permite un rediseño de esta ayuda y también permite continuar como está ahora, es decir, permite que sea en base a derechos, permite que haya regiones. La definición de regiones que viene en el reglamento es muy similar a la que había en el reglamento del año 2013, es decir, por temas socioeconómicos, características agronómicas del territorio, y también permite que haya una convergencia limitada, es decir, exige que se siga en la convergencia. Actualmente sabemos, por ejemplo, que el suelo de ayuda que exigía el reglamento en el periodo actual llegaba al 60%, ahora se exige que en el año 2016 tienes que llegar a un 75%, es decir, te exige más convergencia, pero sigue siendo una convergencia paulatina. Entonces, todo eso podría hacer que nuestro sistema actual pudiera continuar en el futuro. Pero ahora digo, te permite también que rediseñes tus regiones, que cambies, que incluso elimines las regiones e incluso permite que se eliminen los derechos. Es decir, todas esas oportunidades están ahora sobre la mesa y es lo que se está debatiendo en España. Es decir, primer debate, si continúan los derechos o no. Claro, si no continúan los derechos, ¿qué pasa? Pues que hay superficie actualmente que no tiene ayuda y que entraría directamente en el sistema. Por contar, en España hay unos 19,5 millones de derechos y superficie agraria que pudiera entrar, pues hay casi 25 millones de hectáreas, es decir, que unos 5,5 millones de hectáreas por ahí podrían entrar en el sistema.
Ahí que tenemos, pues tenemos sectores que nunca han estado, como frutas y hortalizas, que es uno de los debates, si permitís que pudieran entrar, aunque también se podría hacer por otros mecanismos si permanecen los derechos, y también pues tierras que no han tenido una vocación muy agraria y que ahora existe el riesgo de que intenten entrar en el sistema. Lógicamente también quitar los derechos supone una convergencia plena. Los derechos es lo que permite que cada agricultor se esté adaptando del antiguo sistema de ayudas acopladas y del antiguo pago único al nuevo modelo regional. O sea, desde 2015 ya tenemos un modelo regional, ya no hay derechos históricos individuales. Ya hay un modelo regional y hay derechos regionales. Lo que sí es verdad es que estamos en un proceso de convergencia paulatino, porque había gente que tenía, por diversas circunstancias, porque era muy productivo, por los cultivos que tenía, tiene unos valores de derechos muy altos respecto a la media de su región y que podían perder mucho. Entonces se ha hecho un camino paulatino para que algunos vayan subiendo y otros vayan descendiendo, pero siempre con unas limitaciones. Sabemos que en el antiguo periodo era que nadie podía perder en un año más de un 6% de sus ayudas, ¿vale? Sabemos que todo esto ha cambiado en el periodo de convergencia, que es un poco lo que ha desencadenado también todos los temas, porque hay sectores, efectivamente, y hay agricultores que con la convergencia acelerada que se ha planteado en 2021 y 2022, pues han visto disminuidas sus ayudas y bueno, pero ahora hay que decidir a partir de 2023 qué es lo que va a suceder, ¿vale? Sabemos que estamos en 2 años de transición, 2021 y 2022, antes no lo he comentado, la reforma nueva entrará en 2023 en vigor, ¿vale? Bueno, eso sería un debate. Los derechos, ya digo, que tiene esos dos efectos. Convergencia plena de lleno. Algunas comunidades autónomas están pidiendo que en 2023 desaparezcan los derechos. Eso significaría que en 2023 entraría esta superficie, podrían entrar y además que ya no habría diferencia entre agricultores dentro de una región. Todos tendrían el mismo valor de ayuda por hectárea. Bien, ¿eh? Segundo debate en las regiones, ¿vale? Sabemos que actualmente en España tenemos un modelo de 50 regiones, está separado por orientaciones productivas y por tramos de ayuda en función de lo que cada comarca recibiera de media, que a su vez es función de la productividad de sus suelos, de su climatología y también de los cultivos, de los cultivos que se tenían en cada zona, ¿vale? Sabemos que en Andalucía pues tenemos de las zonas que más cobran en España, pues tenemos en regadío toda la zona del Valle del Guadalquivir, Valle de Granada, etcétera, que está en los valores más altos de España. No el más alto, que está en Extremadura, la zona del tabaco, pero sí que quitando esa zona estamos en las zonas más altas de España. ¿Por qué? Porque teníamos zonas muy productivas y porque además teníamos cultivos como el algodón, la remolacha, el tomate para transformación, etcétera, que definieron en su día un tipo de ayuda, ¿vale? También tenemos las zonas de olivar, que en cultivos leñosos son los que más cobran. ¿Por qué? Porque el vino de apoyo ha tenido el Programa Nacional de Apoyo, entonces el olivar, sin embargo, no ha tenido esos programas nacionales de apoyo con el vino, que son 200 millones de euros anuales. Entonces, pues ellos han tenido más apoyo frente a otros cultivos, y eso ha condicionado, pues igual que en nuestras zonas de cultivos leñosos, sobre todo la provincia de Jaén, sur de Córdoba, Estepa, en la zona de Sevilla, etcétera, pues tengan unos valores mucho más altos que la media nacional de cultivos leñosos. Ya digo, y viene condicionada también por esa historia de la PAC y por los tipos de instrumentos que cada sector ha tenido, ¿vale? Bueno, pues ahí hay otro debate. Hay algunas regiones que están pidiendo que disminuya drásticamente este número de regiones. Es verdad que no hay nadie que apueste por una tasa plana nacional, es decir, porque desaparecer las regiones. El Ministerio en sus documentos, el Ministerio hay que decir, que tengo que comentar hasta ahora, que por ahora no ha definido un modelo. Todavía estamos esperando ese modelo. Sí ha definido algunos elementos de debate que ya indican por dónde pueden ir las cosas, como hemos comentado antes en agricultor genuino, ese índice de ingresos agrarios sobre ingresos totales, pero más bien son propuestas de debate, no una propuesta final, ¿vale? En regiones, pues el Ministerio afirma que debe haber regiones, pero no indica ni el número, ni cómo se van a diseñar, etcétera. Yo digo, algunas comunidades autónomas, ante esta expectativa de que puede cambiar todo y que se ha dejado así muy abierto, pues están planteando hasta modelos de 5 regiones solo. Eso significaría un movimiento tremendo de ayuda entre sectores, territorios, etcétera. Ya digo, lo que iría en contra de todo lo que ha sido la historia de la PAC hasta ahora, ¿vale? Que siempre ha tenido esos objetivos de estabilidad en la renta, porque es importante para la actividad económica, para una actividad económica esa estabilidad, y es esencial. Bueno, la postura aquí de la Junta de Andalucía, pues es clara, que es que el modelo regional que tenemos es plenamente vigente, tiene sentido, lo aprobó la Comisión Europea en su día,
Y es un modelo que creemos que responde a la gran diversidad que tiene España y dentro de Andalucía que también tenemos. No estamos como en Alemania, que allí no hay regadío, aquí tenemos nuestro secano y regadío, lo que condiciona de manera fundamental los tipos de cultivo y la productividad que podemos tener. Tenemos cultivos leñosos y cultivos anuales, separación que tampoco tienen en otras zonas de Europa. Tenemos pastos muy diversos, etcétera. Tenemos mucha diversidad de cultivos, mucha diversidad de zonas agrarias, de potencial agrario, de climatología, de topografía, de todo. Es que es tremenda la diversidad que tenemos y creemos que responde a ese modelo perfectamente. Lógicamente, también apostamos por el mantenimiento de los derechos y por una convergencia que debe ir en el mismo sentido de la que hemos tenido hasta ahora. ¿Vale? Ya digo, ese sería el tercer elemento de debate, la convergencia, que ahí, pues como he contado, algunas comunidades autónomas que están apostando por la eliminación de los derechos, pues sería convergencia plena. Nosotros apostamos por el mantenimiento de los derechos y una convergencia, creemos que debe seguir la convergencia, o sea, tampoco es que no haya convergencia, pero al ritmo que estábamos teniendo hasta la fecha, que lo permite la normativa comunitaria. ¿Vale? Bueno, tercer gran elemento de la reforma, pues sería la arquitectura verde o la ambición verde. Es decir, ahí la Comisión es verdad que está apostando por avanzar mucho en temas medioambientales, por aumentar la ambición, tanto en temas climáticos como en temas de biodiversidad, en temas de suelo, que se está incorporando ahora el debate, que recientemente el Parlamento también ha hecho una resolución sobre temas suelos, etcétera. Entonces, la idea de la Comisión, que ha presentado además su estrategia de la granja a la mesa, en el contexto del Pacto Verde Europeo, luego todo esto lo comentaremos más, pero bueno, ahí sí está exigiendo que hay que dar más pasos en esa ambición verde. Curiosamente, sin embargo, luego no pone más presupuesto encima de la mesa, es decir, tenemos el mismo presupuesto para la PAC, o incluso menos, un poco menos, menos en términos corriente, y si además quitamos el efecto de la inflación, bastante menos, porque no solo nos vamos aumentando con la inflación, sino que incluso ha disminuido un poco, como se ha visto ya este año de eso. A nivel europeo hay menos dinero y se quiere exigir más. Aquí, ¿cómo se exige más? Pues básicamente la postura de la Comisión es que el actual pago verde se incluye dentro de la condicionalidad de la ayuda, de tal manera que pasa el tema de diversificación de cultivos, superficies de interés ecológico y mantenimiento de pastos se incluyen dentro del pago básico, hay que cumplirlo para el pago básico, y se mete una nueva figura, que sería una especie de sustituto del pago verde actual, que serían los ecoesquemas, ¿vale? Los ecoesquemas, la gran diferencia respecto al pago verde actual, ya digo, y que sería para un agricultor que antes cobraba pago básico y pago verde, que la gran mayoría de los agricultores en Andalucía, complementada a veces con alguna ayuda asociada, y si eras joven agricultor, pues también con tu ayuda a jóvenes, ahora pasará a cobrar su ayuda básica a la renta y su ecoesquema, ¿vale? Pero de tal manera que no es una ayuda adicional, es que es el presupuesto que tenía pago básico más pago verde en la actualidad, ahora sería ayuda básica más... Entonces, la postura de Andalucía es que lógicamente esos ecoesquemas no pueden ir mucho más allá de lo que se exigía ya antes. Es decir, igual, creemos que se debe continuar avanzando en esa ambición verde, pero de una manera progresiva y no de una manera que altere en gran medida las prácticas que realizan los agricultores. Es decir, tenemos que avanzar un poquito más y en ese sentido vamos. Les digo, los ecoesquemas tienen una gran diferencia respecto al pago verde actual y es que los definen los Estados miembros. Entonces, nuevamente ahí volvemos a que el debate nacional va a ser bastante decisivo. Y el Ministerio ha ido presentando hasta la fecha una serie de propuestas que ha ido modificando en el tiempo, también conforme tenía debate con los agentes sociales, con las comunidades autónomas. Desde Andalucía hicimos una propuesta de modelo. La última propuesta por escrito que ha hecho el Ministerio ha sido en febrero. Nosotros desde Andalucía propusimos un modelo alternativo en muchas adopciones y recientemente, la semana pasada, hubo un seminario en el que la directora general de Producción Agraria del Ministerio pues presentó un modelo que ya ha cambiado bastante y además, por cierto, en algunas cosas coincide con lo que proponíamos desde Andalucía, ¿vale? La última propuesta del Ministerio sería un ecoesquema que tendría dos tramos de ayuda, es decir, el pago verde sabemos que actualmente lo cobra y es una prima en función de los derechos de pago básico que tiene un porcentaje, un 50% sobre el valor de los derechos, y es una única prima. Ahora, la última propuesta del Ministerio, digo, todo esto está muy abierto. Aquí sí que hay todavía bastante discusión, pero bueno, la última propuesta, porque en febrero proponía que hasta podías cobrar 5 primas de ecoesquema, ahora se restringe a 2. Una básica, que va a ser la importante, que se diferencia según
del tipo de orientación productiva que tenga, según sea pasto, cultivo permanente o cultivo anual, y luego una prima adicional que ya será menor en función de que haga unas prácticas adicionales a lo básico. Lo básico sería, en el caso de pastos, hacer pastoreo extensivo siega. En el caso de los cultivos anuales, las prácticas serían rotación con cultivos mejorantes o agricultura de conservación, siembra directa, habla. Y en el caso de los cultivos leñosos estaríamos hablando de cubiertas vegetales vivas o cubiertas vegetales inertes, ¿vale? De eso vemos que hay dos prácticas en cada tipo de cultivo, tendrías que elegir una, no tendrías que hacer las dos. Con elegir una ya tendrías acceso a ese tramo primero del ecoesquema, que es el más importante. Y luego habría un segundo escalón, que sería si haces planes de fertilización, de fitosanitario, de programación de riego, es decir, una planificación de los insumos, o si haces prácticas adicionales para la biodiversidad, como márgenes multifuncionales, islas de vegetación, etcétera. Entonces, ese es el nuevo esquema que nos ha presentado, ya digo, lo presentó en un seminario, todavía ni lo hemos discutido ni lo han discutido con las 10 comunidades autónomas, pero va un poco en el sentido. Nosotros nuestra propuesta era, en primer lugar, que los ecoesquemas tienen que pagarse como en la actualidad, es decir, una única prima que además tiene que estar diferenciada por agricultor, como el pago verde actual, al que viene a suceder, o si eso finalmente no se deja a nivel europeo, tendría que ser una prima diferenciada según las regiones del pago básico, y además proporcional al valor medio de cada región de pago básico. Ya digo, nuestra primera opción es que sea un porcentaje sobre los derechos, como en la actualidad, que no, pues un pago diferenciado según regiones de pago básico. Y que para cobrarlo, igual con el Ministerio en su última propuesta, digo, aquí hemos entrado en sintonía en algunas cosas, es que tenga un menú de medidas disponible y dentro de ese menú pues tengas que elegir una práctica en concreto. Nosotros en el caso de los pastos creemos que la práctica fundamental debe ser el pastoreo extensivo, con una carga ganadera máxima de 2 UGM hectáreas. Tenemos que buscar una práctica para alguna ganadería de escasa base territorial, que estamos ahí tratando de ver qué práctica es la idónea. En el caso de los cultivos anuales, pues apostamos por la rotación, aunque una rotación más básica que la que se propuso por el Ministerio en febrero, o el tema de mínimo laboreo. Creemos que el mínimo laboreo debe ser la práctica esencial. Y en el caso de los cultivos leñosos, nuestra apuesta es que la cobren ipso facto, como per se, como actualmente cobran el pago verde, ¿vale? Si finalmente esto no fuera posible, no lo permitiera la Comisión, nuestra apuesta es que sí, por todo el efecto que tiene sobre el cambio climático, etcétera, la mitigación de cambio climático. Si finalmente esto no fuera así, pues también iríamos al tema de cubiertas vegetales, ¿vale? Y bueno, yo creo que esos son los grandes aspectos de la reforma. Ya llevo 20 minutos, así que voy a cortar. Y digo, ahora es que era muy difícil sintetizar en tan poco tiempo todo lo que tiene esta reforma, que digo, tiene mucha... Aunque no es una gran reforma, puede serlo si a nivel nacional así se decide, pero esperemos que no, pero a nivel europeo no se exige, no vemos que sea continuar con algunos aspectos, una mayor ambición verde, seguir avanzando un poquito en la convergencia, más de eso no te exige a nivel europeo, ¿vale? Pero bueno, muchas gracias por la atención, espero que, a ver, ya digo, ahora en el debate pues podemos entrar en más detalle en algunos de los elementos. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Armando, y además nuestro agradecimiento en este caso por la capacidad de síntesis. Como ustedes han visto, efectivamente esta reforma, que yo coincido plenamente con lo que definía Armando, ya que nos ha tocado estudiar algunas desde Asaja y a él desde su posicionamiento en la consejería, esta, sin ser a priori a lo mejor la más drástica, es verdad que la que tiene más flecos abiertos y más incertidumbre en muchos aspectos, ¿no? Y lógicamente pues en estos momentos nos preocupa. Y nos interesaba que el posicionamiento que le ha explicado, el de la consejería, con el cual compartimos plenamente Asaja, como él sabe, porque son muchas reuniones y además pues, han firmado documentos en unión con el sector y, pues, como decíamos al principio, porque en una región como Andalucía o en una provincia como Sevilla, por la diversidad productiva, por lo que ha explicado Armando, pues, lógicamente cualquier aspecto de esto, además los aspectos que ha explicado Armando, que ha esbozado, están concatenados en muchas ocasiones, es decir, depende, en el momento que muevas uno, estos son como fichas de dominó, inmediatamente interactúa con el siguiente, es decir, que la complejidad que tiene esta reforma puede tener una repercusión importante, de ahí bueno, que estemos pues, trabajando día a día en este tema y que podamos intentar sacarlo lo mejor posible para nuestros agricultores y ganaderos. Armando no se nos va, va a participar en la mesa redonda con el resto de ponentes que Natalia Ortiz va a moderar, pero para hacer el cambio de escenario,
Vamos a proyectar ahora un vídeo de 5 minutos, concretamente un vídeo que está realizado en una de las fincas que yo decía antes de colaboradores, una finca, una explotación de Alcalá de Guadaira, que nosotros agradecemos la colaboración especial de este agricultor, y es lógicamente una finca donde la agricultura de conservación pues tiene un elemento predominante en la gestión de esa explotación, y vamos a disfrutar durante estos 5 minutos que se produzca el cambio de escenario. Vamos a disfrutar este vídeo sobre esa explotación de Alcalá de Guadaira, sobre la agricultura, sobre la siembra directa y todos los aspectos que se están llevando a cabo dentro del proyecto en la finca. Estamos en la finca Cortijo Maestre, que es una de las fincas colaboradoras del proyecto LAI Agromitiga, y estoy con Jesús Aparicio, que es el responsable técnico de esta explotación. Gracias. Jesús, cuéntanos por favor lo que estáis haciendo y los como poca beneficios que plata, nos aporta el proyecto LAI y por las técnicas que promovemos desde el proyecto LAI, como la agricultura de conservación. Pues nada, buenas ¿Cuál es mi tardes sitio? y nada, comentarte principalmente lo que nos aporta, porque lo que nos aporta es un bajo número de horas por hectárea de maquinaria, que eso va asociado al menor consumo de combustible y al menor uso de maquinaria. Requiere una maquinaria mucho más técnica, con unas condiciones especiales, que desde que hacemos el desarrollo de los cultivos que vamos a tener, la rotación, pues tenemos que planificar muy bien qué vamos a hacer en cada momento. Vamos a hacer los herbicidas, cómo vamos a hacer los abonados, cómo vamos a hacer el esparcimiento del rastrojo y cómo vamos a hacer la siembra. Nosotros aquí en esta finca, pues todos los tractores que utilizamos tienen que tener un neumático especial para poder trabajar en la agricultura de conservación, que son neumáticos de alta flotación, para reducir, digamos, la presión ejercida al suelo. Es un neumático que es más ancho de lo normal, trabaja a una presión inferior a 1 kilo, que normalmente suele ser poco más de la mitad de lo que trabaja un neumático convencional. Después el tractor va equipado con un sistema de GPS y autoguiado, en el que el tractor evita hacer solapes y hacer trazados irregulares en la parcela, y la máquina pues mantiene perfectamente, digamos, las líneas de siembra al mismo ancho de trabajo. En este caso esta es una sembradora Kuhn de 4,5 metros de ancho. Es una sembradora de 26 líneas de siembra, la que siembra 17,5 centímetros cada línea de cereal. Nosotros aquí en esta finca siempre ponemos una cantidad de semilla por metro cuadrado establecida. Sale desde aquí de la turbina, la coge, digamos, del depósito de donde está acumulada la semilla, la impulsa por estas tuberías hasta el canal de siembra. En el 19 hemos tenido un trigo duro, y ahora por condiciones de mercado y porque podemos hacerlo y nos arriesgamos así, pues vamos a sembrar este año otra vez trigo duro, repetido. Es que en la vida es una repetición de cereal, pues nosotros tenemos que utilizar un fungicida especial para darle más protección contra los hongos de suelo y contra los hongos que atacan a la planta a los primeros estadios. Entonces utilizamos un fungicida especial para la protección de la semilla. La época de siembra la tenemos que alargar. ¿Por qué? Pues porque tenemos un poquito peor rendimiento que las parcelas que hay el lecho de siembra preparado. Pues porque la máquina tiene que trabajar menos horas al día, porque por la mañana está muy mojado y por la tarde también. Tiene que ir un poco más despacio que en otras parcelas, porque el suelo tiene irregularidades y además nos admite ya una velocidad en la que vayan derrapando o saltando los terrones o la paja o las cañas de girasol. La máquina tiene que ir a una velocidad en la que vaya copiando el terreno y no vaya saltando. Y luego también procedemos de que en el cereal anterior nosotros no hemos vendido la paja, sino que esa paja la hemos dejado en el suelo y además le hemos añadido un gasto que es el de esparcirla con la cosesadora. Eso viene a costar 4 o 6 euros más por hectárea. Y antes de sembrar hemos pasado una rastra de púa que se pasa en seco y lo que hace es que todavía homogeniza más la paja. Todavía en los sitios donde ha habido alguna irregularidad o no está bien esparcida o todavía falta un poquito o ha habido cualquier problemilla, pues lo que hace es que la deja más esparcida.
porque eso lo consideramos clave. Y nada, como podéis ver, la parte que está sembrada tiene una gran cubierta, en algunos sitios, como he dicho, 4, 5, 6 centímetros. Como característica de estos suelos, pues aquí vamos andando por cualquier lado y nos vamos encontrando hormigueros. Hormigueros porque son suelos vivos, y ahí por ejemplo hay uno, y aquí por ejemplo hay otro, que también tiene bastante vida. Pues muchas gracias, Jesús. Ha sido un Muy placer y aquí estamos para aprender de vosotros y de la medida que sea posible que vosotros también podéis aprender del conocimiento que genere el proyecto Life Agromitiga. Pues muchísimas gracias, estamos muy contentos de pertenecer a él. También otra realidad ya es lo que estás comentando, de que la Comisión Europea sigue adelante con su Pacto Verde Europeo, con su exigencia que ha establecido la estrategia de la granja a la mesa, de que quiere reducir el uso de fitosanitarios, el uso de fertilizantes. Nosotros ahí consideramos que estas reducciones deberían ir acompañadas, además no somos los únicos, también eso a nivel nacional se está pidiendo desde el Ministerio y también muchos Estados miembros, que eso debería haberse acompañado de unos estudios de impacto que muestre claramente cuál es su efecto también sobre la productividad y además el esfuerzo que ya se haya hecho. Desde Andalucía, es que somos líderes en sostenibilidad. Las prácticas agrarias por excelencia sostenible, como son la producción ecológica, somos los líderes a nivel europeo. En Andalucía sabemos que se ha puesto como objetivo de la Unión Europea llegar a un 25% de SAU en 2030 bajo producción ecológica, pero en Andalucía ya tenemos más de un 20%.
frente a un 9% que hay a nivel nacional o un 8% creo que es la media europea. Estamos muy adelante. Estamos muy adelante. En producción integrada somos un 60% de la superficie de España en técnicas de producción integrada, y en agricultura de conservación igual, somos los líderes en cubiertas vegetales, en cultivos leñosos, etcétera. Pero nosotros creemos que eso además debe reconocerse, que lo que no puede ir es aumentando cada vez más la exigencia sin tener en cuenta los pasos que ya se han dado en el pasado, ¿vale? Entonces, dicho esto, sí creemos que los ecoesquemas, como comentaba antes, tienen que ser sencillos, universales, porque actualmente el pago verde lo están percibiendo prácticamente todos los agricultores que reciben la PAC, y eso tiene que seguir así, porque ya digo que es que no es un presupuesto adicional, es que para que un agricultor siga cobrando unos importes similares a los que tenía actualmente, va a tener que cobrar los ecoesquemas. Entonces, desde ese punto de vista, tienen que ser unas prácticas sencillas, universales, hombre, y que ya que se hace y que tenemos esa exigencia a nivel europeo, pues que tengan un efecto medioambiental claro, ¿vale? Pero en ese sentido, en las propuestas que hemos hecho antes, creemos que la práctica por antonomasia buena en los pastos es el pastoreo extensivo, con una carga ganadera adecuada, entre un mínimo y un máximo. Pues hemos tomado como referencia la que se exige en ganadería ecológica, 2 UGM hectáreas. En cultivos anuales consideramos que las prácticas mejores y que además, pues ya digo, desde ese punto de vista sencillo, etcétera, tienen que ser mínimo laboreo. Nosotros la siembra directa consideramos que es más una agroambiental, porque ya digo que tenemos que dejar sitio también a los agroambientales, que creemos deben seguir existiendo. Un mínimo laboreo, y también un mínimo laboreo que tiene que ir más allá de la condicionalidad, pero que hay margen para avanzar en esas prácticas. Y luego, en el caso de cultivos leñosos, que en sí consideramos que ya son suficientemente medioambientales por todo el efecto que tienen sobre el cambio climático y demás. Entonces, esa es nuestra apuesta. También en el caso del regadío, también estamos apostando porque algunas prácticas elegibles sean también temas de programación de regadío y también planificación de la fertilización. Entonces, al final lo que habría que elegir entre estas prácticas, ¿vale? Perfecto. Bueno, y Antonio, vosotros que desde Asaja Sevilla estáis en contacto permanente con los agricultores y a pie de campo, como quien dice, ¿qué piensan los agricultores de esta PAC cada vez más verde? ¿Se oye bien? No sé si se oye, ¿no? Bien, bueno, buenos días, buenas tardes ya casi. ¿Qué piensan los agricultores ante este nuevo panorama de esta nueva arquitectura medioambiental que plantea la nueva PAC? Pues, sí, ¿ahora? ¿Ahora se oye bien? Perdón, entonces que estaba cerrado, ¿no? Bien, bueno, por iniciar un poco por estos vaivenes técnicos de esta nueva realidad virtual, ¿eh? Pues bueno, a tu pregunta de cómo estaba, digamos, cómo estaba llegando este mensaje o este nuevo escenario de cara a los agricultores en el aspecto medioambiental. Pues esta arquitectura nueva medioambiental de cara al agricultor, yo creo que está marcando especialmente bastante incertidumbre porque se ha comentado anteriormente por parte de Armando, es un mensaje de más por menos, ¿eh? Se están haciendo muchas más exigencias en esta vertiente medioambiental con menos fondos, con lo cual yo creo que esa ambición verde debería estar también un poco ralentizada por la no incrementación de los fondos para la PAC. Después también es un mensaje de que no hay tampoco una reciprocidad con lo que está pasando. Se nos está exigiendo unos requisitos medioambientales en Europa que luego en las importaciones de países terceros no se está exigiendo. Se está exigiendo además que el propio criterio de sostenibilidad del que estamos hablando, siempre hemos dicho, y creo que todo el mundo comparte, que la sostenibilidad tiene 3 patas, la territorial, la ambiental y la económica. Y aquí evidentemente la balanza está yendo mucho hacia la ambiental y mucho menos hacia la económica. Sin esa vertiente económica de la sostenibilidad, evidentemente las explotaciones pues no pueden mantenerse. Y bueno, estas exigencias mayores que se están haciendo desde el punto de vista medioambiental, pues al margen de esta arquitectura ambiental dentro de la PAC, lo que se ha comentado, los ecoesquemas, el tema de las medidas agroambientales y la condicionalidad reforzada, porque hay que recordar también
de que todas estas nuevas exigencias medioambientales no parten de cero, parten de unas exigencias con un escalón bastante alto, en cuanto a condicionalidad, requisitos de seguridad alimentaria, de fitosanitario, de fertilizantes, de bienestar animal. Son muchas las exigencias que ya se le exigen al agricultor, que ahora incluso la condicionalidad se va a ver, como su nombre indica para la nueva PAC, reforzada, porque incluso a lo que ya se pedía en la condicionalidad para percibir cualquier ayuda de la PAC, se le va a incrementar con el greening actual. O sea, lo que ahora se estaba percibiendo una ayuda por greening, no se va a percibir ayuda, sino que van a ser requisitos sine qua non también para poder percibir cualquier tipo de ayuda en la nueva PAC. Y sobre todo, bueno, un aspecto fundamental al margen de estos 3 capítulos de ambientales, condicionalidad y ecoesquema, este es el Pacto Verde, el que comentaba anteriormente, Armando, que sin duda, bueno, pues creo que ya son unas exigencias que van mucho más allá de lo que debería la Unión Europea exigir. Un pacto verde que, basado en las estrategias de la biodiversidad y estrategias de la granja a la mesa, que en primer lugar, ya solo en la forma, la Comisión ha presentado un paquete en una comunicación de la granja de la mesa y estrategia de biodiversidad, en la cual no ha hecho ningún tipo de impacto y evidentemente ninguna política se puede implementar sin haber hecho un impacto previo. Es más, no solo no lo ha hecho en la Unión Europea, sino que Estados Unidos sí que lo ha hecho de las propuestas precisamente de la Unión Europea. Evidentemente Estados Unidos, sabemos que todo es un comercio mundial y todo lo que se haga en Europa va a afectar a Estados Unidos y son los primeros que han hecho el impacto que tenía que haber hecho la Unión Europea. Y evidentemente las cifras del estudio americano, de USDA, son bastante significativas. O sea, de llevarse a cabo lo que propone el Pacto Verde Europeo en cuanto a disminución de fitosanitario, que ya prácticamente, que no tenemos ya prácticamente en materia activa, y ahora nos piden que bajemos un 50%, un 20% de fertilizantes, un incremento de superficie ecológica sin ver ningún impacto de correlación con el mercado incluso de los productos ecológicos, un incremento de las zonas improductivas en más de un 10%. Bueno, pues esto, según las cifras de USDA, pues conllevarían un incremento de un 2% de las importaciones a la Unión Europea, una disminución del 20% en las exportaciones de la Unión Europea, una disminución de la producción agrícola en más de un 12%, una disminución de los ingresos agrícolas en más de un 16% y, por supuesto, una disminución, o sea, un aumento en el precio al consumidor per cápita de la Unión Europea. Con lo cual, pues todo esto, yo creo que el panorama que la ve el agricultor, desde luego, no es muy halagüeño, y sí es verdad que la parte positiva es pensar en positivo de que toda esta normativa en su desarrollo sea lo más suave posible para que el efecto sea el menos negativo posible para el agricultor. Y creo, Antonio, antes de pasar a otro tema, que por ejemplo sectores tan sevillanos como el del arroz están un poco temerosos, ¿no?, de que esos ecoesquemas les puedan perjudicar si al final se concreta que no se puedan quemar al aire libre y demás. Sí, bueno, efectivamente el impacto que pueda tener en el cultivo, como bien dice, tan emblemático como el cultivo del arroz en Sevilla o en otros cultivos, evidentemente, como comentaba anteriormente, va a depender mucho de cómo se va a implementar esta normativa, de la forma, de la severidad con la que se aplique, ¿no? Efectivamente, nombraba el cultivo del arroz y precisamente en los primeros planteamientos del Ministerio, como bien ha comentado Armando, ahora parece que hay un cambio de orientación y ese cambio de orientación parece que va mejor, pero aquí hasta que no esté la letra pequeña no se puede ver el impacto que puede tener, pero sí es cierto que por ejemplo, en el cultivo del arroz, pues prácticamente es que no se contemplaba en ninguna medida del planteamiento inicial del Ministerio. O sea, un cultivo que luego se intentó como con calzador meter en una práctica concreta que la que tú comentabas, que era, bueno, pues impedir la quema de rastrojo, incluso dejar 40 o 50 días seco el terreno, prácticamente en un requisito que prácticamente hacía inviable el cultivo del arroz, especialmente en la zona de Sevilla por el tipo de suelo que tiene. Y bueno, parece que ese planteamiento ya ha cambiado, va a ir de una forma más sencilla, pero
que sería, bueno, pues posiblemente de lo que comentaba Armando, el arroz pues, se podría intentar incluir dentro de las prácticas, digamos, transversales que plantea el Ministerio en cuanto a presentar un plan de abonado, un plan de optimización de riego o de fitosanitario, pero bueno, que a priori puede ser factible, en el caso concreto del arroz, pues a través de las agrupaciones de producción integrada, pero que habrá que trabajar mucho para que sea viable. Pero bueno, hay otros cultivos, cualquier cultivo de regadío o de cultivo permanente, que va a depender mucho de que aunque se está planteando desde el Ministerio ahora un esquema más sencillo, bueno, hay que llegar a ver cómo se plasma concretamente, porque por ejemplo la rotación de cultivo, que afectaría a todos los cultivos de tierra calma, o sea, todos los cultivos herbáceos, pues depende de qué tipo de rotación es el que meta. O sea, si es una rotación básica, si es una rotación más compleja en la cual pues ya la decisión de sembrar por parte del agricultor se vea más limitada y por tanto ya está limitando su capacidad de gestión empresarial, pues puede tener, o sea, el desarrollo puede dar lugar a una práctica que sea asumible o una práctica que sea prácticamente inviable. Ya veremos, y creo que el tema de los ecoesquemas, como bien también ha comentado Armando, va a haber que desarrollarlo muy concienzudamente a lo largo de este año 2021 y ya digo, dependerá mucho del trabajo que se haga de desarrollo. Perfecto. Bueno, antes de nada, perdón a la gente que nos está viendo por YouTube por los problemas de sonido que hemos tenido. Creo que ya están arreglados. Y perdón también por los retrasos y demás. Ya estamos en línea y sin problemas de sonido ninguno. Muchísimas gracias y por la paciencia. Esto es la nueva realidad que nos deja el COVID y tendremos que acostumbrarnos poco a poco todos. Y bueno, Óscar, por todo lo que hemos hablado, y vosotros lo sabéis de primera mano, la agricultura de conservación, las prácticas respetuosas según marca Europa, son el futuro. Y ya no solo porque lo marque Europa, sino porque también supongo que nuestros campos no lo piden así, ¿no? Entonces, bueno, para los agricultores que nos estén viendo, por ser claros y directos, ¿qué pueden hacer ellos para mitigar el efecto del cambio climático en sus fincas? Hola, buenas tardes, Natalia. Pues bueno, pueden hacer, como bien ha indicado, agricultura de conservación. La agricultura de conservación es un sistema de manejo aplicable tanto a cultivos herbáceos extensivos como a cultivos leñosos, que se basan básicamente en tres principios. Eliminamos el laboreo del suelo, mantenemos una cubierta vegetal en el suelo en al menos un 30% de su superficie, y una cuestión muy importante en cultivos herbáceos extensivos es la rotación de cultivos. Es una cuestión fundamental para el éxito de esta medida. Afortunadamente en España pues ya somos líderes en este tipo de prácticas en Europa. Desde la asociación llevamos más de 25 años promoviendo este tipo de prácticas, y el conocimiento adquirido a lo largo de todo este tiempo, no solo a través de la asociación, sino a través de 11 grupos de tipo provincial y regional y de numerosos investigadores, tanto de organismos públicos de investigación como de universidades, pues dan el soporte técnico necesario como para que cualquier agricultor que esté interesado en aplicar este tipo de prácticas pues pueda llevarlo a cabo, ¿no? Hay un conocimiento suficiente para que cualquier problema, cualquier cuestión que se pueda encontrar a la hora de implantar este tipo de prácticas, tenga la solución de la mano de toda esta experiencia que llevamos acumulada aquí en nuestro país. A este respecto, bueno, pues quería decir que sí que es verdad que este tipo de prácticas tienen un soporte científico con respecto al tema del secuestro de carbono muy importante, y bueno, proyectos como con el que estamos celebrando esta jornada, con el proyecto Life Agromitiga, pues de hecho está demostrando cómo prácticas de siembra directa y prácticas de cubiertas vegetales pues estamos secuestrando carbono de una manera muy eficiente y muy importante. Por poner un ejemplo, en la red de fincas que hemos establecido, que ha comentado anteriormente Eduardo, más de 36 fincas demostrativas, y quiero aprovechar también para agradecer a los agricultores que están prestando su colaboración en el proyecto. Pues estamos teniendo secuestros de carbono en suelos de siembra directa, estamos incrementando el contenido de carbono hasta en un 25% desde el inicio del proyecto. Y en cubiertas vegetales hasta en un 15%, es decir, estamos hablando de secuestros de carbono muy importantes y que nos van a ayudar a cumplir con los retos que se nos plantean, tanto desde la nueva PAC
como desde la estrategia de la granja a la mesa o el pacto verde. No en vano, pues nos congratulamos de que prácticas como la agricultura de conservación estén propuestas dentro de los esquemas que maneja el Ministerio, y en conversaciones que tenemos con las comunidades autónomas son muy favorables a la implantación de este tipo de prácticas, bien sea a través de los esquemas o bien sea a través del Pilar 2 de Desarrollo Rural. Perfecto. Y bueno, uno de los, no quiero decir miedos, pero sí que una de las grandes barreras, creo, de este nuevo tipo de métodos que chocan con la agricultura convencional es que a la gente le da miedo perder rentabilidad, que creen que dejando una cubierta vegetal en su olivar, pues quizás se va a ver perjudicada su producción. Entonces, bueno, ¿qué se le puede decir a la gente que todavía es un poco reacia? Bueno, pues que estén tranquilos. La experiencia y los estudios que hemos llevado a cabo nos indican lo contrario, que las producciones se mantienen. Es más, las producciones en años secos, como esperamos en el cambio climático, que haya más periodos de sequía, una distribución más irregular de las precipitaciones, precisamente los cultivos en agricultura de conservación responden mejor porque se hace un uso más eficiente, el cultivo hace un uso más eficiente del agua en el perfil del suelo. Además, a la hora de, como estamos eliminando el laboreo, las operaciones de laboreo, los costes de las operaciones de cultivo se reducen. Manteniendo las producciones, como he comentado al principio, pues tenemos que el margen de beneficio del agricultor se incrementa. Es decir, estas prácticas llevadas bien y implementándolas de manera correcta, al final suponen un ahorro de costes para el agricultor y un incremento de beneficios para el mismo. Perfecto. Pues Emilio, creo que usted ha participado en un proyecto de investigación internacional, ¿no?, centrado en frenar la degradación del suelo agrícola. Aunque a veces parezca muy desconocido y muy ajeno y muy científico, es verdad que nuestro campo, como hemos dicho antes, lo necesita, ¿no? ¿En qué ha consistido ese proyecto y por qué es importante proteger nuestros suelos? Bueno, gracias Natalia y gracias por la invitación, llevamos muchos años trabajando en proyectos de conservación de suelos y efectivamente nuestra línea de trabajo, la conservación y la mejora y la rehabilitación de suelos degradados a través de prácticas de agricultura de conservación. Y la importancia del suelo la voy a reflejar a través de varias cifras. En primer lugar, que el 95% de lo que comemos viene de forma directa o indirecta de los suelos agrícolas, con lo cual tenemos que agradecer a los agricultores que hagan una buena gestión de estos suelos y que estén pues aprovisionándonos de estos alimentos y de estas fibras para hacer ropa y vestirnos. El 25% de la biodiversidad del planeta se encuentra en los suelos, con lo cual esa necesidad de mejora y mantenimiento de los suelos pues está, incluso yo diría que científicamente no se conocen muchas de las conexiones, pero sabemos que indudablemente está conectada con los servicios al ecosistema que se pueden proveer desde los suelos. Y la importancia del suelo también, me gustaría ahora, bueno, pues sin generar una gran alerta, pero sí traer datos de proyectos científicos y de resultados de estudios sobre la mesa. Bueno, pues decir que estamos en la cuenca mediterránea, en la zona de Europa que pierde más suelo, y no solo ya la cuenca mediterránea, sino que el 50% de los suelos europeos pierden de forma neta suelo, o sea que no se regenera lo suficiente como para compensar las pérdidas por erosión que se están generando. Decir que en las últimas décadas, pues prácticamente el 50% del carbono que estaba en los suelos se ha perdido, fundamentalmente debido a laboreo intensivo. Y esto tiene una relación no solo con los aspectos medioambientales, sino también con los aspectos económicos. Y en el debate que nos une hoy con respecto al proyecto de Life Agromitiga en la nueva PAC, pues hay un estudio reciente a nivel europeo que indica que de forma general la inacción sobre la protección del suelo que pues nos cuesta unos 50.000 millones de euros anuales, que es prácticamente el presupuesto de la PAC. Y estoy hablando, la PAC tiene un periodo largo. Esta pérdida o este coste en temas de biodiversidad, en temas de erosión, pues son 50.000 millones de euros que obviamente no estamos pagando de nuestros bolsillos, pero es una factura que está ahí en el debe y tendremos que pagar en el futuro. Pero sí también está estudiado que tiene la degradación de suelo un coste directo sobre la producción en la agricultura europea y estamos hablando de aproximadamente unos 1.250 millones de euros anuales.
Con lo cual, yo creo que en el momento en el que estamos, en el cual, bueno, pues llevamos muchos años de estudio a favor de, y con buenos resultados en términos de agricultura de conservación, donde yo creo que afortunadamente estamos viendo, y la relación que tenemos dentro de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de Montes de la Universidad de Córdoba con la Consejería de Agricultura aquí en Andalucía, vemos que afortunadamente creemos que la ciencia se está tomando más en cuenta a la hora de tomar decisiones, y no nos gustaría ver que, bueno, pues al final, bueno, pues en la arena política se olvida la realidad científica por un lado y la realidad práctica que, bueno, pues este proyecto también está poniendo sobre la mesa en términos del interés por parte de... Yo conozco muy pocos proyectos que hayan tenido una red de finca de casi 40 agricultores con diferentes cultivos, diferentes sistemas, pero todos unidos por el interés en mejorar la calidad de los suelos, ¿no? Entonces yo creo que, en fin, estamos en un momento crucial y creemos que el tiempo se agota a la hora de tomar decisiones correctas y esperemos, bueno, pues que en la próxima PAC pues verdaderamente se apueste por una agricultura que proteja y mejore los suelos, ¿no? Bueno, y como ambos conocéis el proyecto de primera mano, ¿podéis explicar algunas de las prácticas que se han llevado a cabo en esas casi 40 fincas? Bueno, el proyecto lo hemos centrado en las prácticas de agricultura de conservación que, bueno, desde la asociación normalmente llevamos difundiendo, ¿no?, durante más de 25 años. En cultivos herbáceos extensivos, la práctica conocida como siembra directa, y en cultivos leñosos también, cubiertas vegetales. Cubiertas vegetales tenemos hay mucha tipología, ¿no?, desde cubiertas vegetales vivas a cubiertas vegetales inertes con restos de poda, y dentro de la casuística de cubiertas vegetales vivas, pues tenemos tanto de hierba espontánea como también cubiertas vegetales sembradas. Básicamente esos, digamos, son las dos grandes prácticas que estamos llevando a cabo en el proyecto y son las que estamos monitoreando a la hora de ver el secuestro de carbono. Y bueno, además estamos viendo otro tipo de beneficios porque también se están realizando estudios de consumo energético y estamos viendo cómo efectivamente la eficiencia energética de este tipo de prácticas pues son mejores que prácticas basadas en el laboreo convencional. Ahí, como representante de las instituciones dedicadas a la docencia y la investigación, sí me gustaría también indicar que el sistema es más complicado desde el punto de vista técnico que el convencional. Cuando tenemos problemas en agricultura convencional, sacamos el arado, labramos y probablemente si tenemos un reguero o una ligera cárcava incipiente, podremos solventar el problema. Ya parece que no está ahí, pero el problema se ha generado, ¿no? Se tardan decenas, bueno, pues para generar 1 centímetro de suelos podemos esperar perfectamente 500, 600, 700 años. Es un proceso muy lento. El suelo es un recurso no renovable y es necesaria la formación. La formación con los últimos conocimientos, y también yo creo que ahí el papel de las organizaciones, y en este caso de ASAJA, la Asociación de Agricultura y Conservación, es muy importante. Nosotros, como universidad, podemos formar a los técnicos del futuro, pero también es necesario formar a los agricultores del presente. Y yo creo que establecer medidas también de formación que mañana mismo se puedan implementar en el campo, pues es muy importante. Claro, porque eso precisamente le iba a preguntar tanto a Armando como a Antonio ahora. Supongo que esta nueva agricultura de conservación, que está muy lejos de la agricultura convencional, que a lo mejor se hacía hace 20 años y es lo más normal, sigue siendo lo más normal en muchos sitios, está muy ligada a la formación de esos jóvenes agricultores que también tienen que incorporarse todavía al campo y que también es uno de los temas fundamentales que quedan por tratar en esta 2021, 2022 y lo que queda. Entonces, bueno, desde la Junta de Andalucía, ¿qué se hace para formar a los agricultores y para facilitar esa incorporación de los jóvenes? Sí, bueno, efectivamente, antes hacía una pregunta que era que muchos agricultores tienen temor al cambio de técnica. Eso es lógico, claro. Cualquier persona que tiene que moverse encima de su zona de confort, empezar a adoptar unas nuevas prácticas, pues cuesta. Entonces, y es verdad que estas prácticas, lo que decía Emilio, son unas prácticas que no es dejar de labrar y ya está, al revés, son prácticas que exigen más por parte del agricultor, más conocimiento técnico, y que además no solo eso, es que van a venir acompañadas en el futuro cada vez de un mayor grado
exigencia no solo en el tema del cuidado del suelo, sino también en temas que todo relacionado con el suelo, la fertilización, fitosanitarios, el agua. Es decir, aunque nosotros desde la Junta de Andalucía, nuevamente, como hemos comentado antes, apoyamos que cualquier cambio tiene que ser transitorio, debe ir acompañado además de ayuda, debe dar un tiempo a poder adoptar esas nuevas técnicas, y por eso tampoco hemos estado apoyando ecoesquemas muy rompedores y que exigieran, porque sin cambiar la ayuda y sin una ayuda adicional tampoco puede exigir eso. Pero es verdad que a la larga tenemos que ir cambiando, tenemos nuevos instrumentos como la digitalización, etcétera, que todo eso va a promover que cada vez haya una mayor exigencia. Ya lo hemos visto con el tema de fitosanitarios, que ya en su día se empezó a exigir un asesoramiento para la aplicación de los fitosanitarios. Allí tenés que llevar un cuaderno, esos cuadernos progresivamente se van a ir digitalizando y va a haber una exigencia por parte de la administración, que antes o después llegará, de que tenga unos programas de fitosanitario y que cualquier aplicación quede reflejada en un cuaderno electrónico. Va a pasar igual con la fertilización, va a pasar igual con la programación de riego, va a pasar igual con las prácticas de manejo de suelo. Eso, hombre, nosotros creemos que debe llegar a esa exigencia cuando el sector esté preparado, pero que el sector debe ir preparándose. Ahí es fundamental tanto la formación como el asesoramiento. Es decir, lo que tenemos que tener es agricultores cada vez más formados y además tener técnicos en el campo que ayuden a esos agricultores. Desde la Junta de Andalucía pensamos que en este periodo el tema del asesoramiento va a ser esencial. Es decir, el asesoramiento técnico en estas nuevas prácticas que en muchos casos ya están muy estudiadas. O sea, no, tema de cubiertas vegetales, te has comentado, Eduardo, yo antes de entrar en la administración estuve trabajando en la asociación y es que ya lo promulgamos. Yo he dado charlas de esto hace 25 años, que en los años 95 estábamos ya con las cubiertas vegetales, la siembra directa. Es verdad que teníamos trabas técnicas y todo eso que se han ido avanzando mucho en el tiempo, pero que no son técnicas nuevas. O el tema del manejo de la fertilización y los planes de fertilización tampoco es una cosa que sea de ayer. Es decir, que continuamente estamos avanzando y mejorando. Además estamos mejorando mucho en la precisión de las técnicas, vía la agricultura de precisión y todas las imágenes nuevas que tenemos de satélite, etcétera, nos va a permitir cada vez más ser más quirúrgicos en nuestra aplicación de fitosanitarios, de fertilizantes, etcétera. Pero lo que hace falta es esa transferencia de tecnología. Desde la Junta de Andalucía tenemos el IFAPA. El IFAPA pues lo que intenta es, por un lado, hacer una investigación muy aplicada, es decir, una investigación de lo que realmente se necesita en el campo y prácticas que se puedan llevar a cabo rápidamente, y tenemos esa transferencia, tenemos cursos de formación, etcétera. Y también lo que tenemos en la Junta de Andalucía es que este IFAPA pues colabora con todos los centros de investigación y que tenemos en la comunidad autónoma. Colabora mucho con las universidades, la Universidad de Córdoba, de Sevilla, de Almería, que están más especializados en ámbitos agrarios, con el CSIC, con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y luego con muchas instituciones. Y en temas de formación, pues colabora mucho con las organizaciones agrarias, con las cooperativas, y esa es la idea. La Comisión, de hecho, exige que en los nuevos planes de la PAC, que tienen que hacerse a nivel nacional, se tienen que diseñar lo que ahora se le llama un nuevo término así también, que siempre la Comisión va sacando, lo que llama ahora los AQIS, que son, en definitiva, la plataforma de conocimiento en el sistema agrario, que tenemos que profundizar eso en Andalucía. En definitiva, se trata, ya en este periodo se ha hecho con los grupos operativos de innovación, que ha sido una cosa que yo creo que ha tenido mucho éxito, se trata de unir a los investigadores, a los técnicos, a los asesores y a los agricultores. Entonces, que todos estén unidos y que, por un lado, esos técnicos sean capaces de detectar las necesidades que tienen los agricultores y llevar la investigación cuando sea necesario, y al revés, que esas tecnologías nuevas, que estamos en un momento con muchos cambios por toda esa digitalización, etcétera, puedan llegar al agricultor. Y ahí vemos una figura fundamental, que es el intermediario ahí, es el asesor. El asesor tiene que ser capaz también de eso, de llegar al agricultor y también de tener ese conocimiento nuevo, y ahí vamos a incidir mucho en el futuro. Pero ya digo, los agricultores, lo que sí aprovecho ahora que tenemos estas jornadas, que hay cada vez que formarse más, que va a ser fundamental en el futuro periodo, porque las exigencias de sostenibilidad que nos van a ir cada vez llegando a más. Vemos el Pacto Verde Europeo y cómo la Comisión lo tiene entre ceja y ceja, y aparte que es que muchas veces esa sostenibilidad medioambiental y económica pueden ir de la mano, como es el caso de la agricultura de conservación. Es que te permite hacer unas prácticas que son mejores para el medio ambiente y que también en muchos casos son mejores para el bolsillo.
pero es verdad que si lo haces bien. O sea, estas técnicas van bien al bolsillo si se hacen bien, y hay que estar bien formado, bien informado, bien asesorado, etcétera. Y por último, comentar que en la relación con los ecoesquemas, etcétera, hemos visto que la agricultura de conservación va a jugar un papel fundamental. Pero es que no es por otra cosa, es que el principal problema medioambiental en España y en Andalucía es los suelos, y gran parte de los temas de biodiversidad y de agua también es que están relacionados con la degradación de los suelos. Entonces es un tema que hemos visto fundamental. Perfecto. Pues Antonio, precisamente las organizaciones agrarias juegan un papel clave en esa formación y esa necesidad de información que toda esta tendencia necesita. Entonces, bueno, de Zasaja Sevilla, ¿qué tenéis en proyecto o estáis haciendo? Bueno, evidentemente suscribo lo que tanto Óscar, Emilio y Armando han comentado al respecto. Es necesaria la formación, es necesario el asesoramiento. Estamos en ello, creo que se han hecho cosas importantes, pero que es necesario en el futuro hacer mucho más, porque no solo que la PAC te lo va a exigir, sino que también, bueno, pues lo que comentaba Armando ahora mismo, hay que unir sostenibilidad económica y sostenibilidad ambiental. Y sobre todo también, bueno, el tema, por ejemplo, de innovación, pues sí que tenemos muy gratas sensaciones con la experiencia que tenemos de los grupos operativos de innovación, que precisamente con la Asociación de Labores de Conservación hemos estado trabajando y seguimos trabajando en el actual marco en grupos operativos de innovación que creo que han sido bastante importantes y que seguro que lo van a seguir en el futuro. Pero en el caso de ya no solo la formación y lo que es la innovación y el asesoramiento, sino que yo creo que también es necesario potenciar todo ello mediante incentivos. Y ese incentivo, me gustaría comentarlo en dos ámbitos distintos. En el ámbito europeo, yo creo que la Comisión Europea, bueno, pues a lo mejor había que pegarle un tirón de oreja y también a la que exigirle cierta formación, en el sentido de que el Pacto Verde Europeo, por ejemplo, que hemos comentado anteriormente, está hecho en base a una estructura de limitaciones. Vamos a limitar el 50% fitosanitario, vamos a limitar el 20% de fertilizantes, cuando yo creo que debería haber hecho una estrategia europea de incentivación de aquellas prácticas que tanto a nivel de sostenibilidad económica y ambiental pueden aportar muchísimo a Europa. Y dentro de ese plan estratégico, pues evidentemente estaría la agricultura de conservación, para, pues bueno, a la cifra que ha dado Emilio, prácticamente el coste de la PAC es el coste en degradación de suelo. Creo que habría que apostar firmemente por incentivar ese tipo de método de agricultura de conservación, lo mismo que lo trasladaría a la producción integrada a nivel de Europa. No se está viendo el verdadero potencial en la reducción de insumos, no la reducción de insumos y la optimización en el uso de insumos que puede acarrear la producción integrada a nivel de Europa, o en la agricultura de precisión. O sea, un plan estratégico que se base en agricultura de conservación, en producción integrada, en agricultura de precisión. Por supuesto, asumir los nuevos recientes estudios que se ha hecho últimamente sobre biotecnología, sobre las nuevas técnicas genómicas, aportan muchísimo al futuro en cuanto a una mejora de sostenibilidad económica y ambiental. Y todo ese compendio, yo creo que Bruselas debería ir hacia ese enfoque incentivador y no hacia ese enfoque limitador que con el Pacto Verde está incluyendo. A escala nacional, y bueno, ya lo hemos hablado con Armando en alguna ocasión, pero vuelvo a insistir de que en el nuevo programa de desarrollo rural de Andalucía, a través de los fondos de FEADER, yo creo que el próximo programación de ayudas agroambientales debe tener como programa estrella la agricultura de conservación y la producción integrada. Y agricultura de conservación, creo que ya se hizo un intento que ha sido un verdadero fracaso en el programa anterior con la medida concreta de sistemas sostenibles en secano, donde prácticamente ha sido inexistente, porque creo que no estaba diseñado de una forma adecuada. Y creo que ese sí puede ser un incentivo, que además hay que indicar que incluso las medidas agroambientales llevan su componente de formación, porque entre los requisitos está la formación de ese agricultor. Caso concreto de agricultura de conservación, de forma muy primaria diría que hace falta pues ese incentivo, ese cambio, porque estamos hablando de
del chic de muchos agricultores, de labradores a no labradores, o sea que el cambio es importante y necesita un incentivo importante para hacer ese cambio de mentalidad. Pues vamos a ver si se descorre el toldo. Los fitosanitarios, ¿qué papel juegan en la agricultura de conservación? Y bueno, antes ha comentado Antonio que la agricultura cada vez va más enfocada, porque también obliga a Europa a usar menos fitosanitarios. Entonces, bueno, ¿qué papel juegan estas nuevas técnicas? Pues, fitosanitarios hay que tratarlos como una herramienta más que tienen los agricultores para poder manejar sus cultivos. Obviamente dentro de la normativa europea y española. No debemos olvidar... No se me está escuchando, ¿no? No vamos a olvidar que la normativa europea es muy restrictiva. Tenemos de la reglamentación más exigente que hay en todo el mundo con respecto al uso de productos de fitosanitarios. Y tenemos una autoridad a nivel europeo que pues fija cuáles son las sustancias activas que son positivas, y luego también a nivel nacional también pues se están regulando ese tipo de cuestiones. Por tanto, los fitosanitarios son una herramienta que, bien utilizada, pues lógicamente pues es un componente importante dentro de la agricultura de conservación. Pero sí me gustaría decir a este respecto que uno de los principios que yo he mencionado antes, que he aludido antes, el tema de la rotación de cultivos. Es fundamental para el éxito de la práctica de la siembra directa. Y gracias a esa rotación de cultivos somos capaces de optimizar el uso de insumos, hacer un uso más racional de productos fitosanitarios y, por tanto, cuidar mucho mejor el ecosistema agrario. Con la siembra directa, el hecho de que utilice productos fitosanitarios no implica que tengamos un ecosistema más pobre. Al contrario, tenemos estudios que constatan una mayor biodiversidad en los suelos agrarios manejados bajo agricultura de conservación, bajo siembra directa. La actividad edáfica es muchísimo mayor y, por tanto, no hay ningún tipo de problema en ese sentido. Me gustaría incidir sobre la seguridad de los productos que se utilizan en Europa. Tenemos agencias públicas que velan por la seguridad de los productos que están en el mercado en Europa, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria y la Agencia Europea de Productos Químicos nos garantizan que cualquier producto que está en el mercado, pues utilizándolo de acuerdo a cómo marcan las etiquetas de los fabricantes, pues es seguro, ¿no? Entonces yo creo que ahí debemos hacer un llamamiento también a que los productos que las personas que nos están escuchando pues encuentran en los supermercados, en los mercados, pues son productos que se pueden consumir con total tranquilidad. Y sí me gustaría incidir que más allá del sistema que se utilice, convencional, agricultura de conservación, agricultura ecológica, que también se utilizan productos, aunque no sean químicos de síntesis, pues la preservación del agua, por ejemplo, el fósforo que puede contaminar ese agua, el agua no le pregunta si es un fósforo químico u orgánico, el fósforo, si llega al agua, la va a contaminar. Entonces, me gustaría, yo creo que dar esa tranquilidad o transmitir ese mensaje de que tenemos yo diría que la legislación más restrictiva a este respecto y que podemos estar tranquilos en ese aspecto, ¿no? Perfecto. Armando, precisamente respecto a esa seguridad y al uso de fitosanitarios, de hecho también desde Asaja Sevilla a veces se ha hecho hincapié en eso, las exportaciones de países terceros. Hay países que no usan las mismas restricciones que nosotros y son una competencia desleal. ¿Qué se opina desde la Junta de Andalucía respecto a eso? Sí, efectivamente, antes lo ha comentado Antonio, pues bueno, es uno de los problemas de estos avances en sostenibilidad si no se exigen a las importaciones, porque evidentemente hemos hablado de que la sostenibilidad medioambiental tiene que ir unida de la sostenibilidad económica, y en este caso, si no te permiten utilizar herramientas aquí que sí se pueden utilizar fuera, hay una clara desventaja económica. Es uno de los elementos que está en el debate europeo. Incluso se quiere introducir, el Parlamento Europeo está bastante a favor de avanzar en este sentido, de que se limite, de que las exigencias a los agricultores europeos se hagan también a las producciones que se importen. Y se quiere hacer una declaración, veremos a ver en cómo acaba, porque claro, eso también choca con algunos países que son más liberales, etcétera. Pero bueno, sí parece que cada vez hay mayor conciencia, desde aquí de la Junta de Andalucía siempre,
sí, continuamente, cuando hay estas reformas, etcétera, siempre se intenta introducir esa exigencia en la parte que no hemos hablado, nos hemos centrado bastante en las ayudas directas. La PAC tiene 3 partes: mecanismos de mercado, ayudas directas y desarrollo rural, pero en la parte de mecanismos de mercado sí que estamos, una de las exigencias principales, porque hay una parte de esos mecanismos de mercado que son relaciones con terceros países, que ahí se incluya algo al respecto. Lo mismo esta vez ya si conseguimos que se haga, pero es verdad que sí, que es un problema al respecto y que influye en la competitividad de nuestras explotaciones. Pues ojalá se arregle. Y como nos queda poco tiempo, hay gente que está dejando comentarios en redes sociales, sobre todo respecto a los ecoesquemas, que son la estrella, no sé si para bien o para mal, de la nueva PAC. Hay una usuaria de Twitter que dice que los ecoesquemas quedan muy bien de cara a la sociedad, pero por lo que han contado, para ella como agricultora van a suponer un coste y más burocracia. Creo que la sociedad se olvida de que la misión de los agricultores es producir alimentos de manera responsable, dice esta usuaria. No sé qué pensáis respecto a su opinión. No, yo comentaría una cosa, porque muchas veces se habla de que el consumidor europeo no... Bueno, la Unión Europea hace unas encuestas, hace un que se llama el agrobarómetro, que hace cada cierto tiempo, no sé si son cada 5 años o 4 años por ahí. Y es curioso, cuando uno estudia el agrobarómetro, hay una coincidencia a nivel europeo clara en todos los países, que primero, que la sociedad apoya que haya ayuda a los agricultores, que sale siempre, pero de una manera muy mayoritaria, el apoyo a que haya ese apoyo a la renta. Y segundo lugar, que cuando le pregunta al consumidor, a los ciudadanos europeos, que qué demanda de los agricultores, todos te dicen que lo primero que demanda es una producción de alimentos en cantidad, calidad y seguridad suficiente. Ese es el primer objetivo. Luego es verdad que como segundo objetivo en general siempre viene el tema de la sostenibilidad. Entonces, pero que la sociedad sobre todo está demandando, y yo creo que más después de esta crisis del COVID-19 que ha mostrado la necesidad de tener unos sectores productores importantes que sean capaces de adaptarse a las nuevas condiciones y que además no puedas depender de terceros países, porque se ha visto no en el tema agrario, pero sí en otros temas como el de las mascarillas o el de las vacunas, pues se ha visto que tienes que tener tus producciones internas, porque hay momentos de crisis. También sucedió en el mundo agrario en el año 2008, en el que algunos países empezaron a prohibir las exportaciones o a poner unos impuestos muy fuertes a las exportaciones, y tienes que tener tu sector. Pero por otro lado también es verdad que la sostenibilidad va a avanzar y que nos tenemos que ir adaptando, pero de una manera razonable. Lo que exigimos es que sea de una manera razonable y que sea con prácticas que realmente sean sostenibles y que se basen en datos científicos y que además sean sostenibles económicamente para el agricultor, y que las hay. Lo que pasa es que tenemos que ir poco a poco avanzando en eso, avanzando en investigación y sobre todo avanzando en transferencia de tecnología y asesoramiento a los agricultores. Vale. Pues ahí, no sé si queréis decir algo más o puedo pasar a la siguiente cuestión. Pues hay otro usuario que dice que por su experiencia muchas de las prácticas positivas para el medio ambiente empiezan por ser voluntarias y al cabo de los años se acaban convirtiendo en obligatorias. ¿Creen que pasará lo mismo con los ecoesquemas? ¿Antonio? Pues sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque además es lo que la experiencia nos está dando. O sea, he comentado que lo que era, además de lo de voluntario obligatorio, es también muy sui generis, porque los ecoesquemas, tal como se plantean en la PAC, en la propuesta de la PAC, son obligatorios para el Estado miembro, pero voluntarios para el agricultor. Pero claro, ese voluntario es muy entre comillas, porque claro, si lo que supone es que el ecoesquema me van a quitar de las ayudas que venían a mí directamente, me van a quitar entre un 20 y un 30%, y solo voy a poder recuperarlo si hago un ecoesquema, para mí eso no es una voluntariedad, para mí es una obligación de hacerlo, porque si no, no recupero el dinero que previamente me han detraído, ¿no? Por tanto, claro, pero ¿qué ocurre? Que cuando estamos hablando, por ejemplo, lo que decía este usuario, estamos hablando de la condicionalidad de las ayudas en el periodo actual, ya en el nuevo periodo, lo que era voluntario, que porque el pago verde también era voluntario, era un 33% del total de los ingresos, pero era voluntario. Pero hablamos de la misma voluntariedad que he comentado anteriormente. ¿Qué ocurre en esta nueva reforma? Que lo que era voluntario ahora va a ser obligatorio en la condicionalidad reforzada. O sea, el greening ahora va a ser obligatorio en la condicionalidad reforzada, con lo cual únicamente demuestra lo que este usuario está comentando y los temores que tenemos con el tema del ecoesquema. Aparte
de que también la interferencia entre el ecoesquema y las agroambientales, que ya se ha comentado anteriormente. A nivel que yo el ecoesquema tengo una obligación más alta en el primer pilar de la PAC para cobrar las ayudas de la PAC, ese mayor nivel de exigencia va a ser la línea base que voy a tener que tomar en cuenta para diseñar las medidas agroambientales en el segundo pilar, con lo cual se me pone mucho más difícil esas medidas también las agroambientales de poder cumplirlas. Vale. Bueno, pues ya para terminar, si no queréis abordar ningún tema más, al agricultor que nos esté viendo y que se anime a sumarse a la agricultura de conservación, no sé si pueden recurrir directamente a la asociación, hacerlo a través de Asaja. Bueno, ya se ha comentado aquí antes, ¿no? Afortunadamente estamos en un momento donde el conocimiento de agricultura de conservación en España es amplio y diverso. Es una práctica que lleva mucho tiempo. Ha comentado Armando que hace 25 años daba charlas sobre cubiertas vegetales. Emilio también lleva una gran cantidad de tiempo dedicado a la agricultura de conservación. Y el conocimiento y la experiencia adquirida es suficiente para que cualquier agricultor que tenga cualquier tipo de duda, seguramente si se encuentra con un tipo de problema, ese problema se lo ha encontrado antes cualquier agricultor, le ha dado respuesta y se puede solventar. La Asociación Española de Agricultura de Conservación Suelos Vivos lleva mucho tiempo con la difusión y promoción de este tipo de prácticas, pero ya no solo la asociación a nivel nacional, sino también hay grupos regionales y provinciales de agricultores con iniciativas proactivos, llevando a cabo prácticas de agricultura de conservación en cada zona y por lo tanto pueden dar respuestas más específicas a los cuellos de botella que puede haber en cada zona. Y no solo eso, sino la universidad, un ejemplo, la Universidad de Córdoba, formando a futuros técnicos que puedan estar en pocos años en el campo, tanto en el sector público como en el sector privado, a la hora de formar la consejería a través del IFAPA, donde hay grupos de investigación que llevan ya mucho tiempo investigando con cubiertas vegetales, con semilleriesta, con la mejora del suelo, y entidades como Asaja Sevilla, involucradas en proyectos como este Life Agromitiga, que también pueden prestar asesoramiento y conocimiento en este sentido. O sea que yo creo que el conocimiento es amplio y las entidades a las que puede recurrir cualquier agricultor para cualquier tipo de cuestión relacionada con la agricultura y conservación, somos muchas las que estamos en ello y podemos prestar un servicio, yo creo que importante en la formación y el asesoramiento. Perfecto, pues si nadie tiene más que añadir, muchísimas gracias a todos. 1000 disculpas por los problemas de sonido que ha habido al principio, ya en la próxima no nos pasará seguro, y muchísimas gracias a todos los ponentes. Muchas gracias. Proyecto cofinanciado por la Unión Europea.